La Ley General de Contabilidad Gubernamental cuenta ya con 10 años de vigencia. Sin embargo, a la fecha se siguen presentando errores e inconsistencias en el registro, preparación y presentación de la información financiera, contable y presupuestal. Mi nombre es Eduardo Vázquez y te doy la bienvenida a este videocurso del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 2020. En este videocurso vamos a dar lectura y analizar las normas de información financiera gubernamental y las guías contabilizadoras aplicables a este sector. Los invito a que envíen sus dudas o preguntas para ir desarrollando casos de estudio y aclarar cada una de sus inquietudes. Y ahora vamos a empezar con una pequeña introducción de la contabilidad gubernamental. Acompáñenme. Muy bien, vamos a dar inicio a esta pequeña introducción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Necesidades de la armonización contable. La situación prevaleciente en materia de contabilidad gubernamental en los distintos órdenes de gobierno se caracterizaba por el empleo de términos, metodologías, criterios y formatos de presentación de información heterogéneos, dificultando comparar, transparentar y hacer efectiva la rendición de cuentas y fiscalización del gasto. La reforma al artículo 134 constitucional extiende la aplicación del presupuesto basado en resultados a los estados y municipios, al establecer la obligatoriedad por parte de los gobiernos locales de llevar a cabo la evaluación de los recursos federales a través de indicadores, resultados y metas. En mayo de 2008 entraron en vigor diversas reformas constitucionales en materia de presupuesto. Entre estas se encuentra la de dotar a la Cámara de Diputados de facultades para la expedición de leyes en materia de contabilidad gubernamental y para la presentación homogénea de información financiera, patrimonial y de ingresos y egresos, por parte de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Exposición de motivos. El 4 de noviembre de 2008 se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene como finalidad establecer los criterios y las líneas generales para el registro contable de las operaciones financieras, así como para la emisión de información contable y de cuenta pública para los 3 órdenes de gobierno. Objeto de la ley. Proponer, facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Sistemas contables. Se busca que la información contable mantenga estricta congruencia con la información presupuestaria. Con esta característica, los sistemas contables podrán emitir en tiempo real estados financieros de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. Registro patrimonial. Se prevé que existan registros contables en cuentas específicas del activo de los bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público, incluyendo equipo de cómputo y vehículos. Para mayor certeza, los registros contables deberán reflejar la alta y baja de bienes en el inventario de los entes públicos. Información financiera periódica y cuenta pública. Se establece que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Sanciones. Se incluye disposiciones sobre las sanciones que se impondrán en caso de que se incumpla con lo dispuesto en la ley, particularmente y con independencia de las faltas administrativas o delitos que se pudieran configurar. En el marco de otras disposiciones aplicables se establece un catálogo de conductas sancionables. Información y transparencia. Se prevé que los entes públicos de los 3 órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen al menos trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de Internet.
Aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. A partir del 1 de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Cuáles son las principales características de la ley aprobada? Número 1. Criterios y líneas generales para el registro contable y para la emisión de información contable y de cuenta pública. Número 2. El marco normativo flexible. Número 3. Registro y evaluación del patrimonio del Estado. Número 4. Modelo contable promotor de mejores prácticas nacionales e internacionales. Número 5. Considera el devengado contable como base para el registro. Número 6. Establece el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Número 7. Exige la aplicación de postulados básicos. Número 8. Determina la información mínima que integra la cuenta pública. Número 9. Relaciona información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación nacional y estatal. Número 10. Establece que las cuentas públicas deberán contener resultados de la evaluación del desempeño. ¿Cuáles son estos alcances de la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Su objeto es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Todos los poderes y todos los órdenes de gobiernos, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en este caso ya son las alcaldías de la Ciudad de México, las entidades de la administración pública paraestatal, federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. Por último, la ley define la contabilidad gubernamental como la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. Ahora, en lo que respecta al Manual de Contabilidad Gubernamental para el sector paraestatal federal, este se emite en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental al fin de establecer la adecuada armonización en los registros contables para las entidades paraestatales de dicho sector. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, como área rectora federal en materia de contabilidad gubernamental, tuvo a bien actualizar el Manual de Contabilidad Gubernamental para el sector paraestatal federal vigente para el ejercicio de 2020, con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones y transacciones. Las entidades del sector paraestatal federal están obligadas a observar las leyes generales y específicas que les apliquen en todo el proceso relacionado con la asignación y aplicación de los recursos públicos y a los eventos que únicamente tengan incidencia contable, además de la normatividad contenida en el presente manual, y la que emita de forma expresa la Unidad de Contabilidad Gubernamental adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se listan ordenamientos aplicables reconociendo que no son limitativos y que es responsabilidad de los usuarios del manual aplicarlos y otras que se requieran de forma específica. Y ahora vemos el marco normativo básico de este manual de contabilidad gubernamental. En primer término tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente las leyes, entre ellas la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, entre otras. Después los códigos, reglamentos, decretos y el marco teórico. Dentro del marco teórico tenemos a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, lo que son las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los egresos, así como de los ingresos, el clasificador por objeto del gasto y las disposiciones en materia presupuestarias emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los ordenamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Supletoriedad a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En forma supletoria a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a las emitidas por el propio CONAC y por la Unidad de Contabilidad como instancia competente en materia de contabilidad gubernamental, se ha establecido que podrán autorizarse las siguientes normas en la medida que sean aplicables y siempre y cuando no estén consideradas en las antes señaladas mediante actos administrativos específicos. Inciso A. Las normas internacionales de contabilidad para el sector público emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. E inciso B. Las normas de información financiera del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Muy bien, hasta aquí concluimos con esta pequeña introducción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como del Manual de Contabilidad para el sector paraestatal. Continuaremos con las normas de información financiera gubernamentales en nuestras próximas lecciones. Muchas gracias.